Hola, ¿qué tal? Somos alumnos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Somos el equipo 2 de la materia de Ambiente y Sustentabilidad impartida por el maestro Sergio Enrique Garduño y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el efecto invernadero. El clima del sistema terrestre está condicionado por la presencia de gases de efecto invernadero, los cuales pueden ser de origen natural y antropogénico. Son gases de efecto invernadero aquellos que en la atmósfera participan en un proceso de absorción y emisión de radiación infrarroja y simulan las condiciones de un invernadero, en el cual la temperatura en el interior es mayor que la que está en el exterior. El efecto invernadero es un fenómeno natural que en realidad ha estado presente desde el momento en el que la Tierra y su atmósfera se formaron. Ha contribuido de una manera significativa al desarrollo de la vida sobre la Tierra. Sin embargo, a través de la historia y conforme los años, las actividades humanas, el desarrollo industrial, ha propiciado que la concentración de los gases de efecto invernadero traigan como consecuencia que la temperatura del planeta se incremente. Este efecto es bien conocido como el calentamiento global. La mayor parte de la energía que afecta al clima y determina la dinámica de los procesos atmosféricos proviene del Sol en forma de radiación electromagnética. La superficie del planeta y su atmósfera absorben y reflejan parte de la energía solar. La que es absorbida tiende a producir calentamiento. Parte de ese calentamiento o de ese calor es irradiado de nuevo al espacio, tendiendo a enfriar el planeta. El balance de la energía absorbida e irradiada se conoce como balance radiativo o de radiación, y esta es la que determina la temperatura promedio del planeta. El balance radiativo se refiere al hecho que la temperatura en la Tierra se ha mantenido constante durante largos periodos de tiempo. Significa que hay un equilibrio térmico entre la radiación que entra y la que sale. Por así decirlo, la energía que la Tierra absorbe y la energía que esta misma irradia. Existen estudios recientes que indican que la Tierra está absorbiendo más energía que la que emite al espacio. Entonces, se toca el tema de que este fenómeno está asociado con el calentamiento global y es causado por lo mismo, es el aumento en la concentración de los gases de efecto invernadero, que no logran salir de la atmósfera. Se preguntarán, ¿cuál es la medición de los gases de efecto invernadero? Bueno, estudios científicos han demostrado que la eficiencia de los gases para absorber la radiación se basa o depende principalmente de tres factores. En este caso, el primero es la estructura química del gas, la segunda es la concentración en la atmósfera y el tercero es su tiempo de residencia en la atmósfera. Hablando de estos tres factores, introducimos los siguientes temas que son el forzamiento radiativo y el potencial de calentamiento global. Bueno, yo voy a hablar sobre ciertos temas. El primero sería el forzamiento radiativo. Se denomina forzamiento radiativo al cambio en el flujo neto de energía radiativa hacia la superficie de la Tierra, medido en el borde superior de la troposfera, como resultado de cambios internos en la composición de la atmósfera o cambios en el aporte externo de energía solar. Las causas más frecuentes del forzamiento radiativo incluyen cambios en la insolación y las concentraciones de gases radiactivamente activos, comúnmente conocidos como gases de efecto invernadero y aerosoles. El segundo tema del que voy a hablar sería el potencial del calentamiento global. El potencial del calentamiento global define el efecto de calentamiento integrado a lo largo del tiempo que produce hoy una liberación instantánea de 1 kilogramo de un gas de efecto invernadero, en comparación con el causado por el CO2. A palabras de Greenpeace en el 2022, se dijo: el cambio climático es la modificación de la temperatura y del resto de variables del clima, que se están produciendo con una velocidad e intensidad sin igual, como consecuencia de la actividad humana. A continuación se va a mostrar un video acerca del potencial del calentamiento global. Y se va a hablar del estado actual de la capa de ozono como tercer tema. La reducción del contenido de ozono en la estratosfera está presente en cierto grado.
en todas las latitudes del planeta, excepto sobre los trópicos. La reducción del ozono estratosférico estacional llega a su máximo sobre los polos, especialmente sobre la Antártida. Las áreas habitadas más afectadas por el incremento resultante en radiación ultravioleta, entre paréntesis UVB, que serían las siglas. Yo les estaré hablando sobre los gases de efecto invernadero. Estos son componentes gaseosos de la atmósfera, ya sean naturales o resultantes de las actividades humanas, que absorben y emiten radiación infrarroja. Estas propiedades causan el efecto invernadero. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático reconoce 6 de estas, las cuales son dióxido de carbono, metano, óxido de nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre. En los últimos 30 años, la cantidad de dióxido de carbono aumentó de 280 a 368 miligramos por metro cúbico. La de metano de 0.7 aumentó a 1.75 miligramos sobre metro cúbico. Y la de dióxido de nitroso aumentó de 0.27 a 0.316 miligramos sobre metro cúbico. Esto significa que el volumen ahora de dióxido de carbono es de 0.046% en la atmósfera en lugar de 0.035%. El metano ahora es de 0.00037% en lugar de 0.00015%. Y el óxido de nitroso es del 0.0000187% en vez de 0.00001%. De otro tema de los que yo les hablaré será sobre el proceso de la distribución de la capa de ozono. Este comienza con la emisión de la superficie de la Tierra de gases que son fuente de compuestos halogen- ah, de compuestos halogenados que contienen principalmente cloro y bromo. Los CFS y los halones son principales gases originados por el hombre que se distribuyen que se distribuyen en el ozono estratosférico. Esos compuestos que se emiten en las latitudes medias y en espacios en el hemisferio norte son arrastrados hacia las latitudes tropicales y se acumulan en la troposfera debido a que esta región de la atmósfera, la mayoría de ellos son reactivos y se distribuyen uniformemente debido a la circulación del viento. Bueno, y yo les vengo a hablar sobre las sustancias agotadoras que hay en la capa de ozono. Y bueno, el concepto normalmente que utilizamos como las sustancias agotadoras del ozono, o sea, que suceden a través que viajan y es la que afecta la capa de ozono, es una amplia variedad de productos químicos industriales que se ven en varias partes de cada región, de cada país, ciudad, en el que todas las industrias afectan de cierta manera este tipo, en el cual pues esta estructura de productos químicos contienen átomos de cloro y bromo, en el cuales son estables y no tóxicos, pero son baratos de producir y fáciles de almacenar y son altamente versátiles. Pero estos como consecuencia se llegan a ser utilizados en una amplia gama de aplicaciones como refrigerantes, enfriamiento, aire acondicionado, y no solo eso, sino acondicionamiento también para crear espuma, disolventes, esterilizantes, propelentes, hasta para pulverizado en lata, ya que al realizarse todos esos trabajos, productos generan vapores, generan gases, que esas sustancias son sustancias agotadoras del ozono, ya que viajan a través del aire y es lo que va afectando la capa de ozono. Y no solo eso, ya que al ser liberados pues sí, o sea, se liberan en la atmósfera donde son desintegrados por la radiación solar, que es la que está constantemente día a día, y hace que se liberan los átomos de cloro y bromo. Y a su vez destruyen las moléculas de ozono que hay en la atmósfera y afectando a sí mismo la capa de ozono. Y se van conociendo como las SAO. O sea, SAO se conocen comúnmente por esta clasificación de compuestos químicos SAO y contribuyen a la reducción de la capa de ozono
durante estos años que han habido, durante todos los procesos industriales y los que habrá por llegar hasta que se realice algún cambio o las fábricas, industrias tengan un mejor modelo de sustentabilidad para menor contaminación. Esto se puede ver producido sobre la Antártida, que sería el área promedio cubierta por el agujero de ozono. Sería un área de reducción de ozono menor a 220 unidades Dobson. Se ha incrementado notablemente en el hemisferio sur, aunque este incremento fue más rápido durante la década de 1980. Antes que el protocolo de Montreal entrase en vigor, las extensiones más grandes de agujeros de ozono se produjeron en los años 2000, 2003 y 2006. El 25 de septiembre del año del 2006 se extendió hasta 29 millones de kilómetros cuadrados y la pérdida total de ozono ha sido una de las máximas registradas. La otra variable sería en el Antártido, que es menos información ya que se ha producido un efecto menor. La atmósfera sobre el Ártico no es tan fría como sobre el Antártico, por lo que la reducción del ozono en el hemisferio norte no es tan severa. La reducción del ozono durante el invierno ártico y durante la primavera es altamente variable, debido a los cambios en las condiciones meteorológicas de la atmósfera de un invierno a otro, como ocurrió en el verano del 2005, cuando se registraron bajos valores de ozono sobre Europa Central. Y eso sería todo acerca de estos tres temas. Gracias.